Buenos días amigos, Germán Gegen ya de nuevo aquí con ustedes. Les pido mil disculpas por la demora, hubo un problemita en el arribo de las personas al lugar. Estamos de nuevo en FM Identidad 92.1 MHz. Los que se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 5246-0244. Reitero, 5246-0244 por internet en www.fmidentidad.com. Y después del programa, como siempre, se sube la grabación completa a SoundCloud. Y allí lo buscan, ponen Carlos Maslatón y ahí van a encontrar más o menos alrededor de las 10 de la mañana. Ya está subido completo el programa para los que los quieren compartir con sus amigos. Bueno, ayer estuvimos hablando un rato en el editorial respecto de cuál es, digamos, la diferencia subyacente en nuestra historia y culturalmente, políticamente, cómo todavía parece que el sistema en el cual queremos convivir y las reglas con las cuales queremos solucionar nuestros problemas comunes y diarios y permanentes se quieren llevar adelante. Y la verdad es que esa especie de contradicción fundamental que existe aún increíblemente en nuestra sociedad permanece. Y otra cosa que permanece es el concepto del modelo. Ustedes vieron que permanentemente se habla, a ver, pero vos ¿cuál es tu modelo? O qué es lo que vas a hacer? O se pregunta siempre, bueno, pero ¿cómo vas a ir para adelante? Un concepto, ¿no? De modelo, ¿no? O de proyecto, ¿no? Que está permanentemente dando vuelta en los discursos y en las campañas electorales, siempre. ¿Y qué es esto del modelo? Bueno, aparentemente es una idea económica asociada a cierta concepción política o cierto estilo político. Entonces, a ese combo se le dice modelo. Por ejemplo, ayer estuvo Marcos Labaña en Tunuyán, creo, Córdoba, en Mendoza, y dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuáles son digamos, cuál vendría a ser tu modelo? Le preguntaron, ¿no? Entonces dijo, ¿no? Bueno, tiene que haber superávit fiscal, superávit comercial, consumo e inversión. Bueno, así es como él empezó a sintetizar lo que sería un modelo. Ahora, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, está bien, estos son los modelos, ¿no? Esta idea, ¿no? De un convito, ¿no? Entre alguna característica política más una idea económica muy breve, muy sencilla. Se dan cuenta que está diciendo, bueno, ¿cómo quiero que básicamente? Entonces la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Entonces vamos a los hechos. Por ejemplo, el alfonsinismo, ¿qué modelo tuvo? ¿No? Y bueno, desde el punto de vista político, todos conocemos, fue su principal, digamos, la mejor herencia que dejó fue todo ese discurso de consolidación de la democracia, de respeto a las instituciones y demás, que más allá que en la práctica por ahí metió preso algún periodista que otro, pero lo cierto es que quedó en ese arranque de la democracia este tema instalado. Igual que, bueno, el juicio de las juntas y otro tipo de cosas. Pero ese fue quizá uno de los datos, el dato político del modelo. El dato económico fue financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Así terminó, pero digamos, económicamente se puede decir que es un poco así, a trazos bien gruesos, que es lo que se hace cuando uno trata de sacar la tendencia dura de la época. Ese fue el alfonsinismo. Después vino el modelo 90, por llamarlo de alguna manera, que era, bueno, consenso de Washington, más estabilidad, más privatizaciones. El déficit fiscal se financió en alguna medida con endeudamiento externo y con el producido de las privatizaciones, ¿no? Y en términos políticos había todo, digamos, un discurso de tipo eficientista y demás. Digamos que esta etapa terminó más o menos en el 2001, porque como vimos ayer, después se continuó, digamos, con el esquema económico fundamental, que fue la convertibilidad, es decir, siempre se lo va a recordar más que nada por ser una etapa larga, digamos, sin inflación,
y de estabilidad, y terminó en el 2001, ¿no? Está bien, cuando dejó de ser administrado, digamos, por quien fue su creador, terminó mal. Y después en el 2003, ¿no? Tuvimos una turbulencia, una salida este, bravísima de la convertibilidad y se va a un modelo más parecido al modelo alfonsinista. Es decir, hay una financiación del déficit fiscal de nuevo con emisión monetaria. Tuvo una etapa, digamos, al principio donde había terreno para emitir sin que se note en los índices inflacionarios. Y en términos políticos, de nuevo, tiene una tendencia, digamos, entre comillas, ¿no? Progresista. Y aquí estamos. ¿Qué podemos ver, digamos, qué idea campea en todo este tema de los modelos? Campea la idea de que desde el Estado, ¿no? Se le puede dar forma a la sociedad. Es como casi una demanda de la ciudadanía, che, ¿qué vas a hacer vos con todos nosotros? Y del Estado, mira, yo con usted voy a hacer esto. Esa idea modélica, por llamarlo de alguna manera, en donde el Estado, bueno, hace y deshace en la sociedad a través de un gobierno, y bueno, así nos va. Todos los modelos terminaron muy similar. Ustedes fíjense, el modelo alfonsinista terminó con crisis inflacionaria en el 89 y la etapa de convertibilidad, digamos, se cerró abruptamente. Y después cada periodo, ¿no? Se cerró, perdón, y también, digamos, con inflación, siempre hubo inflación en todo este periodo, y ahora, bueno, está creciendo rápidamente. Ahora, retomamos. Entonces, siempre además, esta idea modélica opera por sustitución, es decir, el que viene después parece que arranca de cero, ¿no? Se le ha dado un nombre más o menos, la percepción de este fenómeno se le dice la palabra fundacional, o sea, cada uno que llega cree que funda un nuevo Estado, pero bueno, justamente es que existe esta concepción modélica que está generalmente aceptada y, y no funcionó. Es decir, a mí no me importa qué es lo que en definitiva plantea un modelo o plantea el otro, digo, ¿funciona o no funciona? Y además tributa a qué forma de pensamiento. O sea, hay una concepción detrás de esto de creer que el Estado modélico, digamos, sirve a una sociedad o que es buena para una sociedad. Para la nuestra no ha funcionado. O sea, modelo tras modelo es fracaso tras fracaso. Entonces, ¿pero y de dónde viene? Para mí, o sea, una posibilidad que se puede pensar es que es un resabio, ¿no? De una mentalidad un poquito autoritaria, una forma de ver un poco autoritaria en las relaciones entre ciudadanía y poder. Digo autoritaria porque eh, ¿para qué está el poder? Es la pregunta. ¿Para mandarme con mi consentimiento o para facilitarme la vida? Arreglando las cosas comunes, la que yo, ni con la empresa más grande que se me ocurra tener, puedo solucionar. Es decir, la vida en sociedad genera poder por la naturaleza de la coexistencia de personas en un mismo espacio, genera poder. El poder es fruto de la necesidad de organización. ¿De qué? De las cosas comunes. Ahora, de la necesidad de organizar, arrogarse el derecho a darle forma a, hay un espacio que para mí se cubre con una mentalidad de sumisión por un lado y una concepción de yo te tengo que dar, o sea, yo te tengo que dar forma a todos ustedes, de una situación de una posición, perdón, de autoridad y de superioridad. A mí me parece que esto está en crisis. ¿Por qué? Fíjense que el electorado, hoy inclusive salió una encuesta en Infobae, por ejemplo, donde los criterios de evaluación de la opinión pública han sido, no me importan los resultados, digo los criterios, son los que quieren cambios, muchos cambios, más cambios que continuidad, los que quieren más continuidad que cambio y los que quieren continuidad full. Más o menos son las categorías. Eso, ¿por qué armaste esas categorías? Porque la idea, digamos, de lo modélico, no de eso de darte forma, perdón, de terminar abruptamente un modelo con el otro, evidentemente en la sociedad ya no es algo absoluto. O sea, el banquinazo,
eso de cambiar de blanco a negro cada 4 o cada 8 años, parece que ya no está tan presente. Ahora, tiene menos debate en la sociedad esta idea modélica. Es decir, si, no sé si alguien lo ha dicho, pero la verdad es que no, yo no veo que se discuta, escúchame, mira, el Estado lo que tiene que hacer básicamente es ser amigable. Si no, no puede irrumpir en mi vida, digamos, con formas violentas y con formas invasivas de mis decisiones. A su vez, no puede ser manipulador de la información y a su vez, me parece a mí, ¿no? Que yo creo que las personas están cada vez queriendo menos, digamos, un Estado como manera de ejecutor de algún tipo de conciencia colectiva o sujeto colectivo de una sociedad. No, me da la impresión de que hay una demanda de un Estado que tiene que ver con cumplir cada vez mejor su rol de brindar servicios públicos, ¿no? Se le demanda seguridad, que es un servicio público, se le demanda una mayor eficiencia en la prestación del servicio de educación, y en términos de participación en la vida privada económica de la nación, lo que se pide es que no venga a alterar básicamente el cálculo y el poder de compra de los dineros de cada persona, que no haya inflación, que sea estable, que tenga más o menos el mismo criterio de administración que tiene cualquier persona en su casa, es decir, no gastar más de lo que recauda, porque si no, cada hogar va a poder gastar más, pero no de lo que recauda, sino de lo que necesita. Entonces, de alguna manera en estos 30 años de democracia, la comunicación fluida de las ideas, que en mayor o menor medida se ha dado, nos ha permitido empezar a generar un estado de opinión pública en donde se ponen en cuestión determinados aspectos de nuestra convivencia profundos que pueden llegar a generar cambios positivos y más estables en la medida que la voluntad de cada una de las personas apunte en ese sentido. Es decir, no veo en general la idea de que tenga que venir un Mesías a salvar a la Argentina. Esto que sí existía cuando estaba en mi etapa universitaria, se creía un poquito en algo que venía alguien, un salvador, ¿viste? El super político, que además, fíjense, está 4 años, 8 como mucho, e inclusive en esos 4 u 8 años, a veces la misma persona cambia. Entonces, estar esperando algo tan efímero para algo que se supone va a durar y alcanzar, durar tanto tiempo y alcanzar a tantas personas, no parece muy lógico. Y otra cuestión importante, o por lo menos creo que es relevante, es que en algún punto todos estos años nos ha permitido ver y conocer más al poder. El ejercicio del gobierno está más desnudo frente a la sociedad. Y eso es positivo, porque por un lado desacraliza el hecho mismo de ocupar un cargo público y a su vez relativiza el poder real de un Estado sobre la vida de las personas. Esto tiene que ver con las comunicaciones y también tiene que ver con la sucesión de los distintos gobiernos dentro del mecanismo previsto en las leyes y que hace que vayamos conociendo y sustituyendo las distintas élites que van ocupando los lugares de poder. Vamos a escuchar, ¿por qué no a Papo? Porque me decía, no pusiste ningún tema nacional. Bueno, vamos a poner uno y volvemos.
Espacio publicitario. Y ahora vamos a hablar del protón. El protón es una partícula subatómica estable con una carga eléctrica de una unidad fundamental positiva. Pero, ¿a dónde se van todos? Esperen que ahora viene lo mejor, señores. Perdón, profesor, se fueron al Casino del Mar. Casino del Mar. Más entretenimiento, más emoción. Shows musicales todas las semanas. Máquinas desde 5 centavos. Es otra cosa. ¿Y dónde queda eso, che? Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. ¿Quiénes son los intocables del kirchnerismo? El negocio de la impunidad. El nuevo libro de Luis Gasulla revela la herencia corrupta del gobierno K. Desde la Cámpora a Eve de Bonafini, pasando por Amado Vudú, los intocables de este gobierno quedan al descubierto en esta gran investigación. El nuevo libro de Luis Gasulla, El negocio de la impunidad. Publica Sudamericana. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Tenemos en línea a Carlos Urbey, que es el director de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador, que acaba de estar en una reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Sé que estuviste en la última reunión del Fondo Monetario, en donde Sí. también estuvo el ministro de Economía, Ivanoli. Sí, así es. ¿Qué viste, qué pudiste percibir, qué puedes compartir con nosotros de esta reunión? Le aclaro a los oyentes que Carlos suele ir todos los años, ¿no? Así es, la verdad que voy desde el año 2005. Son reuniones en donde se juntan inversores, funcionarios, gente de bancos. Generalmente los bancos comerciales de inversión organizan seminarios paralelos al fondo. Hay institutos privados que también organizan en seminarios, así que es un lugar de encuentro de muchísima gente que está relacionada con los mercados financieros y con la banca en general, y es un buen intercambio de puntos de vista, de información, de perspectivas. Bueno, claramente hay preocupación, te hablo del marco general, un poco hay preocupación en el mundo por la desaceleración. Solamente Estados Unidos es el único país que muestra signos de robustez en su economía, pero toda Europa está muy preocupada por lo que se avecina una nueva recesión. El Banco Central Europeo va a tomar medidas como las que tomó en su momento el Banco Central Americano, la Fed, para comprar activos. Esto en vista de la desaceleración que tiene Europa y de la parálisis en el mercado crediticio. Y también hay mucha preocupación en China, porque vos sabés, Germán, que la salida de la crisis del 2008-2009 en China tuvo que ver con un aumento muy grande del endeudamiento para financiar
obras de infraestructura, ya que la parte del comercio internacional se vio altamente reducida por la crisis mundial. Entonces, ese endeudamiento hoy, de alguna manera hay que pagarlo, no se puede seguir utilizando el crédito, o mejor dicho, utilizar el crédito o seguir utilizando el crédito mansalva tiene sus costos y sus problemas, y la economía china hoy muestra signos de desaceleración que también preocupan al resto del mundo. Entonces, un poco ese era el marco general de la reunión. Los signos de bajo crecimiento se veían también en países de América Latina, como el ejemplo más claro y concreto para nosotros y de impacto es Brasil, que para que te des una idea, este año las estimaciones del consenso de los economistas de Brasil es que va a crecer el 0,27%, o sea, casi nada. Pero menos que el crecimiento poblacional. ¿Esa predicción es para este año? O sea, ¿va a cerrar el año así o es para el 2015? Sí, esas son las previsiones para este año, y las previsiones para el año que viene no superan el 2%. Por más que cambie el gobierno en Brasil, igual. Sí, claramente Brasil tiene un problema de crecimiento, podemos hablarlo horas. Yo entiendo que hay un esquema monetario y macrofinanciero que es muy aplaudido por el mercado financiero internacional, y es muy fácil de vender y muy transparente en sus objetivos y en sus alcances y en su comunicación, que es el inflation targeting, pero que a mi entender acarrea costos importantes para el crecimiento y sobre todo para el desarrollo, ¿no? Son esquemas en donde no importa lo que valga el tipo de cambio, lo importante es tener un objetivo de inflación y ser concurrente con ese objetivo de inflación, y subir la tasa de interés y apreciar el tipo de cambio lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo de inflación, y el último fin entonces de la política monetaria y además económica es la inflación, donde yo creo que obviamente que hay que reducir la inflación, hay que tener que ser estricto con la inflación, pero lo demás no puede estar librado al azar, como está en Brasil o muchos países de ese esquema, porque bueno, el tipo de cambio tiene fluctuaciones que después se le hacen difícil al sector productivo acompañar esas apreciaciones, ¿no? Esos movimientos. Pero estos son obviamente puntos de vista. En el Frente Renovador la verdad que tenemos una opinión bastante compartida sobre algunos instrumentos que no creemos que no son del todo correctos para los esquemas como el de Argentina, como el de Brasil, pero bueno, como te decía, son puntos de vista. En el mercado internacional siempre se valora mucho la credibilidad de Brasil, y eso es muy importante, pero bueno, tiene sus costos también. Carlos, vos sabés que ayer estuvimos hablando del tema de los bonos par. Sí. ¿No? Y leí por ahí, la verdad que no me acuerdo en qué fuente, lo tendría que decir, pero no lo recuerdo en este momento, de que en la asamblea del Fondo Monetario se hizo una especie de encuesta, digamos, ¿no? De alguna manera, sí, con determinada franja de fondos y operadores grandes, digamos, del mercado de capitales respecto de si pensaban que Argentina iba o no a, digamos, tener un cross default, digamos, una aceleración de los bonos par. No, sí, y que eso iba a arrastrar, si iba a arrastrar o no, a un default total, digamos, de la Argentina. Sí. Salir del default selectivo, que le están diciendo de esa manera, a un default, digamos, pleno. ¿Escuchaste algo de eso? ¿Tenés algún comentario? Bueno, claramente fue una de los tópicos más importantes de algunas reuniones del fondo, claramente las que tenían que ver con América Latina y con Argentina en particular. Los bonos tienen, cuando un país entra en default, que es incumplir el pago de sus obligaciones de capital o de interés por un periodo mayor a 30 días, o sea, hay una fecha de pago y si se incumple
con ese pago a 30 días posteriores a esa fecha, el país entra en default en ese bono, no significa que el bono, de alguna manera, se deba ser reestructurado. Para que eso suceda, se necesitan o se deben cumplir una serie de temas técnicos que, en el caso del PAR, es el más concreto, es de lo que se está hablando, que es de la aceleración del bono. ¿Qué significa? Si se reúne el 25% de los tenedores de un bono, le pueden pedir o solicitar al trustee, que es el Bank of New York, el pago adelantado del 100% del capital de ese bono. Eso se llama aceleración del bono, lo que llevaría a que ese bono, digamos, deje de ser posible de recuperar en términos de que Argentina se restablezca y pueda pagar los bonos, porque va a estar o va a requerir su pago del 100% y no solamente del cupón de capital o del cupón de interés, perdón, que se incumplió. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se acelera un bono, el problema del default se agrava enormemente y aumentan los montos involucrados para ser reestructurados. Carlos, o sea, te hago una pregunta. Vos si posible, todo es posible. ¿Qué probabilidad ves que esto suceda, digamos? Porque ayer, por mira, ejemplo... yo no creo que sea una buena idea por parte de los inversores. Uh-huh. Espero que no pase, sería malo que pase, pero además creo que es una mala idea. Porque uno va a tardar 10 años en empezar a cobrar. Entonces, es digamos, el mejor ejemplo de lo que pasó a Elliot. Ok, hay una sentencia, les dicen que tienen que cobrar, pero no hay activos que, como se diría en inglés, en una palabra en castellano, se pueden atachar, no puede uno quedarse con activos de la Argentina, porque Argentina no paga, y tampoco hay activos que embargar. Entonces, si los bonos par se aceleran, yo creo que el camino de los bonistas va a ser muy largo, muy arduo, muy costoso en términos de tiempo, en términos de recursos de abogados y demás, y además es una muy mala idea para el país, te digo. O sea, es una mala noticia más que mala idea. Esperemos que la situación se restablezca a partir de los primeros días de enero, cuando Argentina pueda negociar. Pero en Washington, para contestar tu pregunta, las opiniones estaban divididas. Había en uno de los paneles a los que yo asistí, se hizo una encuesta, digamos así, informal, y la gente creía que se iba a acelerar en un porcentaje un poco mayor a los que no. Pero bueno, había gente que claramente alertaba sobre los tiempos y la duración de un litigio de esta naturaleza, que yo comparto, digamos. No creo que entorpecería todo la cuestión de la deuda para los que realmente quieren cobrar, que son todos, el 93% que participó y el 7% que está fuera, ¿no? Bueno, Carlos, muy claras tus consideraciones, te agradecemos mucho que podernos comunicar a esta hora, ¿no? Tan temprano, así que muchísimas gracias. Y por ahí bueno, te molestaremos nuevamente. No hay ningún problema. Gracias. Te mando un abrazo. Standing by the window, eyes upon the moon, hoping that the memory will leave her spirit soon. She shuts the doors and lights and lays her body on the bed, where images and words are running deep. She has too much pride to pull the sheets above her head, so quietly she lays and waits for sleep. She stares at the ceiling and tries not to think, and pictures the change she's been trying to link again. But the feeling is gone, and water can't cover her
5246-0244. Bueno, Germán, buenos días, habla Eduardo Palermo, estaba escuchando el editorial. Yo creo que el modelo es un modelo de emisión y de regulación, y un modelo de un Estado intervencionista, con lo cual siempre genera corrupción. Donde hay regulación, hay corrupción. ¿Por qué no dejan entrar a los privados? Porque se les corta el curro y las prebendas y los privilegios en los funcionarios. Bueno, viejo, que tengas un buen día, Eduardo Palermo. Hasta luego. Chat. Ayer después de la cadena escuché a varios decir que la presidenta es muy piola y que ahora nadie la va a poder criticar porque propone la reforma del Código Procesal que todos supuestamente queremos. Pero a mí me parece que insiste en querer convencer con que ella es clave para cualquier cosa que se decida, como la cuestión de combatir el delito, y termina marcando la agenda efectivamente, amparada en la falta de voluntades de todo el arco opositor, que no tiene presencia para poner otras prioridades en la legislación, como evitar que se sigan violando los derechos y se sigan blanqueando iniquidades. Bueno, acabamos de escuchar a Carlos Urbeit, que más o menos, no sé si se notaron la coincidencia en cuanto a que la probabilidad de que efectivamente los tenedores de bonos par, digamos, aceleren, digamos, los pagos, la ve baja o la ve como un mal negocio, digamos. Esperemos que sea así y también esperemos que este tema, digamos, uno tiende a analizarlo desde el punto de vista de si es o no negocio a quienes son los tenedores de bonos, pero claramente no es negocio para nosotros vivir en un país que no tiene crédito externo. Es decir, porque no tener crédito externo no es que solamente que el Estado no tenga crédito, sino que las empresas tampoco consiguen financiamiento para las operaciones que realicen con el mundo en general, y a su vez Argentina no va a ser un destino amigable para la inversión en su territorio, justamente porque desde acá no se consiguen préstamos. Entonces, la actividad económica y el gran aporte del capitalismo fue la introducción del crédito en el circuito económico y de la propiedad privada. Entonces, esto fue el gran boom del capitalismo, que es un sistema que hoy está extendido a nivel global y no se discute como tal. Se discute por ahí si se regula de esta manera, si se regula de aquella otra, pero en realidad el capitalismo es el motor de la sociedad actual. Así que, yo espero realmente de que esto se solucione. Ha salido un tema, ayer empezamos diciendo de que nos parecía gracioso que se diga de que la Presidente y Lázaro no son socios, ¿no? Es una obviedad decir eso, que no son socios. Por ahí un oyente nos decía de que no, que en realidad es la jefa de Lázaro Báez. Pero curiosamente ayer, Echegaray tuvo una frase absolutamente desafortunada, aunque obviamente revela una realidad que es absolutamente evidente para todos, que es que entre Lázaro Báez y la familia, y Cristina Kirchner en particular también, hay relaciones comerciales. Ahora digo, a nadie se le mueve la aguja cuando escucha esto, es decir, relaciones comerciales entre la Presidenta de la Nación y uno de los principales contratistas del Estado, pero no solo del Estado nacional, sino también del Estado provincial, de donde la familia Kirchner ocupó el gobierno durante muchísimo tiempo y hoy maneja los resortes del poder de esa provincia bastante. Y esta relación, digamos, parece naturalizada. Es más, por ahí, en la misma conferencia de ayer, estaba diciendo como que la gente que hace política no sale de un repollo. Entonces relaciones comerciales tiene, pero eso no hay ninguna duda que tiene relaciones comerciales, pero lo bueno es que lo tengan antes y después. Ahora, durante, ¿no? En esa relación comercial, hacer jugar el poder
que se tiene desde un lugar que está justamente para servir a todos y no para favorecerse uno, debería ofender realmente. Y yo no veo que se haya producido un escándalo o por lo menos una crítica generalizada a esto. Y sin embargo, bueno, convivimos de nuevo con esto. Otro tema que salió a la palestra es la creación de una nueva, digamos, grupo de peritos en la Corte que van a estar especializados en temas de corrupción y lavado de dinero. A ver, la Corte Suprema tiene un cuerpo de pericial ya, de contadores, que son 23 miembros. Ahora lo que está haciendo es crear otro, bajo la superintendencia de la Corte, así se llama el organismo dentro del esquema, el organigrama de la Corte, que va a donde va a calzar este nuevo cuerpo pericial, que en teoría van a ser 11 peritos, y estos peritos van a ser de las profesiones de contador público, abogado e ingenieros, aparentemente. En principio esas plazas se llenarían por concurso público, no sabemos en realidad mucho más que esto. La pregunta del millón es, digamos, ¿por qué ahora? ¿Y por qué bajo la Corte? Es decir, esto va a ser realmente para darle profesionalidad y para darle eficiencia a las tareas periciales en los casos de jueces que se lo requieran a la Corte. Un juez de primera instancia, un juez de instrucción penal dice, tengo este caso de corrupción, X, tengo la causa Chicone, por ejemplo. En vez de sortear peritos, le pido a la Corte que haga la pericia con ese cuerpo de peritos para el caso de Chicone y se expida ese cuerpo pericial respecto de si hubo o no hubo los actos de corrupción o los actos que están sometidos a jurisdicción de ese juez. Digo, esto no es crear un cuerpo de notables. ¿Para qué? Digo, a mí la verdad que me genera ciertas dudas, ¿no? En el curso de los programas vamos a ir conversando este tema. Estoy tratando de lograr que mañana tengamos la asistencia de, si es posible, o por lo menos por teléfono, de Julio Piumato, porque hemos tenido noticia de que están haciendo a nivel nacional, ¿no? Una especie de comisión o grupo, task force, no sé bien cómo llamarlo, justamente de los temas de corrupción, pero no desde, digamos, el organigrama judicial, sino del otro lado. Vamos a ver qué sale de todo esto. Por ahora tenemos la punta de la información y la verdad es que acá depende mucho de cómo se eligen y después de las alternativas que hay. O sea, yo lo que veo es que están metiendo una reforma al Código Procesal y a su vez la Corte está sacando este cuerpo pericial especial. Son muchos movimientos en un contexto donde los votos están en la mano de quienes justamente temen el día de mañana estar en el banquillo de los acusados. Escuchamos un temita musical y volvemos. Topless models doing semaphore, wave their flags as she walks by and get ignored. Illuminations on a rainy day, when she walks her footsteps sing a reckless serenade. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got the answering machine.
reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade. Volvemos con un tema diferente, que es el tema sindical. Como ustedes están viendo, los que siguen más o menos todos los días, los titulares de los diarios nada más, van a ver que todo el tema sindical se está moviendo bastante. El factor de movilización no es solo el bono que están pidiendo para fin de año, es decir, tanto digamos los sindicatos que están cerca del gobierno como los que no lo están, tanto el sector de Moyano como el sector de Caló, reclaman un bono que compense en lo salarial, por lo menos no compense todo lo que se ha devaluado en el año, pero por lo menos que no se sienta la pérdida de poder adquisitivo en diciembre. Y esto no es algo, digamos, inocente. O sea, todos sabemos que en diciembre hay movimientos de llenar la canasta navideña sin pasar por la caja del supermercado. Es decir, saltan el molinete y después salen con todo y vuelven a sus casas. Es decir, los saqueos es lo que se quiere evitar y ya está realizando de alguna manera con anticipación los sindicatos los reclamos necesarios como para ir apaciguando un poco los ánimos, por lo menos por el lado del bolsillo, y no está teniendo respuesta del gobierno. A su vez, el sindicalismo también está haciendo un movimiento de acercamiento, pero para consolidar, no acercarse para pedir y después volver cada cual a su lugar, sino un movimiento de acercamiento para estratégicamente posicionarse, ya estar cerrados en un solo grupo para llegar al 2015 y de esa manera participar, digamos, como bloque en la disputa electoral. No se está conversando de hacerlo para encolumnarse todos atrás de un candidato o de otro, no es esa la, digamos, la razón, sino que la razón es que prevén un año que va a ser muy difícil en materia de sostener el empleo y medianamente el poder adquisitivo, y a su vez un clima donde realmente el ambiente social no lo ven como calmo en medio de una campaña electoral. Entonces, de alguna manera quieren unificar criterios de acción para tratar de esa manera de aportar un poco de uniformidad de acción en el sentido de ir conjurando y que no se vaya a mayores en ninguno de los frentes de conflicto que pueda haber el año que viene y a fin de este año. Por el otro lado también, ustedes saben que la CTA estaba peleada después de la última elección, que se acusaron recíprocamente de fraude entre los sectores de Micheli y de Yasky. Bueno, hubo un reconocimiento de inscripción gremial para el lado, digamos, díscolo del asunto, y hay elecciones ahora, el 17 de noviembre, y entonces la CTA, que está inmersa en un proceso electoral, no creo que sea ajeno a ese proceso el hecho de que estén ahí nomás, a un pasito de convocar a una movilización y paro por reclamos tanto del bono como reclamos salariales en general. Entonces, lo que tenemos en puerta es, en materia sindical o para los trabajadores sindicalizados, es una agudización de los conflictos de acá a fin de año, a menos que, entiendo, se desactiven dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el tema del bono de fin de año. Ese es uno de ellos. Otro tema importante es que se desactive el tema de las ganancias, o sea, que se solucione el tema del impuesto a las ganancias, que es una forma indirecta de mejorar los ingresos de una franja
de asalariados. De hecho, el día de hoy no va a haber atención bancaria, porque el sindicato bancario de bancarios ha dispuesto un paro sin atención al público el día de hoy. Es decir, este tema que venía estando presente en los reclamos verbales, digamos, de los distintos gremios, sobre todo de aquellos que tienen una nómina salarial en donde los salarios superan en alguna de sus categorías los 15.000 pesos, todos los aumentos salariales en realidad eran aumentos de recaudación, porque al bolsillo de los empleados no les llegaba. Entonces, entiendo de que de acá a fin de año vamos a tener una aceleración del conflicto sindical por estos frentes. Por un lado, en el marco de un proceso electoral de la CTA, por otro lado, un reclamo de bono y un reclamo por el impuesto a las ganancias. Y todo estos últimos dos aspectos en un contexto de acercamiento entre las dos CGT para poder llegar unidas y moverse de esa manera para poder imponer a los candidatos del 2015 determinados puntos de agenda para el caso de que ganen las elecciones. Los sindicalistas lo que ven, los sindicalistas agrupados en la CGT, es que si siguen operando separados no van a lograr imponer en la agenda del gobierno que viene aspectos vinculados a sus intereses directos, que son tanto los aspectos vinculados a los trabajadores como también al pago de la inmensa deuda que tienen con las obras sociales y otros aspectos ya menores, pero digamos que tienen que ver con la gestión de sus responsabilidades primarias. Escuchamos. Buen día, Julio de Palermo. Escucho a diario que se dice que la oposición no hace nada. ¿Qué podés hacer con este sistema si cuando vas al Congreso tienen amplia mayoría y te ganan siempre? Yo estuve en una institución que pasaba exactamente lo mismo y siempre nos ganaba. No podíamos hacer absolutamente nada. La culpa la tiene quien vota mal y le da todo el poder a cierta gente. ¿Está claro el concepto? Dejemos de decir que la oposición no hace nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Si no, hagamos como dijo Jorge Asís, saquémosla con los bomberos. Bueno, lo veo medio... El oyente que recién salió al aire está un poco desahuciado, pero bueno, todo es muy dinámico, ¿no? Es verdad que la mayoría parlamentaria a veces no acompaña las propuestas que muchos de las personas quisieran ver realidad, pero también es cierto de que eso va cambiando con el tiempo. Es decir, va cambiando, no cambia a lo mejor a la velocidad que algunos desean, pero todo va cambiando. Hay una pequeña modificación, que hay que ver que tan pequeña,
Ayer a la tarde estuve tratando denodadamente de conseguir el proyecto porque es un tema importante. Digamos, si sale estrictamente lo que dijeron, quizás no lo sea. De todas formas hay que verlo. Pero una reforma en la ley electoral, no justo antes de una campaña presidencial y, digamos, con una mayoría en el Congreso que puede imponer prácticamente lo que quiera, es un tema preocupante, digamos. En principio, Landau, que es el apoderado del PJ, hizo un proyecto de ley y el Poder Ejecutivo lo envía al Congreso con cambios en el sistema electoral. Básicamente, este proyecto lo que establece es la regulación, ¿no?, y la institucionalización legalmente, lo que vendría a ser una especie de delegado electoral. Este delegado electoral, en principio, tendría las facultades, digamos, de fiscalización y de garantizar de que las boletas de todos los candidatos estén adentro del cuarto oscuro todo el tiempo, es decir, evitar lo que vulgarmente se le dice el choreo de boletas, es decir, la gente entra y si no es piola, bueno, entre las que hay elige, y si sabe cómo es el sistema, se retira del cuarto oscuro con el sobre vacío y dice no hay boletas, y entonces, bueno, los fiscales tratan de completar las que faltan y por ahí vuelve a entrar. Es muy común en muchos lugares más alejados de los centros urbanos más importantes de que no lleguen las boletas de todos los candidatos, sobre todo de determinados candidatos. Estas acciones son absolutamente deliberadas, es decir, no es que es sin querer, porque ustedes saben, no sé si alguno alguna vez no debe haber estado en una mesa, pero en la apertura misma de la mesa, cuando adentro de la urna vienen todas las boletas, entonces en el punto de partida están todas. Ahora, siempre entra un vivo, se lleva todo el fajo de la boleta que le dijeron traete todas las boletas de este candidato, por ejemplo, y después no hay cómo reponer esa sustracción de boletas del cuarto oscuro. Si es solo esto, bueno, hay mucho para mejorar en el sistema electoral, pero esto de hecho de alguna manera existía, digamos, por las autoridades de colegio, que a veces los distintos distritos electorales destacan con un stock de boletas, pero lo que no existía era la regulación. Entonces, bueno, la idea sería, en alguna medida, regular esto. Yo no sé si va a ser solamente esto. Me temo que no. Pero bueno, de cualquier manera, lo que está en discusión es esto, y además, ustedes recuerdan, el pedido que tenía la oposición de modificar la ley electoral de manera tal que la lista A y la lista B se enfrentan en una PASO y el que pierde pone el vicepresidente en la fórmula. Es decir, que se puedan mezclar las fórmulas. De manera tal que, por ejemplo, tenemos una fórmula de Pedro con Juan y otra de Alberto con Gonzalo, gana Pedro, Gonzalo es el vicepresidente. Es decir, se corre de vicepresidente a la lista ganadora, el vice de la ganadora, de la perdedora, o el candidato a presidente de la perdedora. De esa manera se pueden integrar los sectores políticos sin mayores discusiones o posibilidades de fractura. Esto era un pedido que venía del lado de la oposición. No sé si el proyecto lo incluye o no. Creo que no, pero hay que ver cómo llega. Vamos con un temita musical y estamos tratando de comunicarnos por teléfono con otra persona, no la quiero adelantar por las dudas. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The
The best you ever had is just a memory, and those dreams were as daft as they seem, as daft as they seemed, my love, when you dreamed them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mechadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory, and those dreams were as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them up, oh blow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Falling about, you took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. Falling about, you took a left off last lap lane, you were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. You started on the night, it's a niceness, land a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as the past though? That bloody Mary's like an Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Vamos a comentar, hacer un breve comentario como para ir cerrando, porque no hemos podido comunicarnos con Luis Echeverre, que lo teníamos para hablar hoy. El tema, el impacto de la baja de la soja ya se está haciendo sentir y fuerte en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Los problemas de déficit en las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires no generaron mejor idea que aumentar el impuesto inmobiliario rural o ir en ese camino. El gobierno de Scioli está queriendo volver a aumentar el impuesto a la propiedad rural. Ya en Chivilcoy se hizo un tractorazo, o sea, la Federación Agraria cortó un par de rutas, en la intersección de un par de rutas, y de nuevo tenemos por lo menos la primera punta de protesta agraria. Esto realmente es algo grave, sobre todo pensemos en la etapa del año en que estamos. Yo sinceramente no veo que el gobierno vaya a aflojar la presión fiscal por la baja de la rentabilidad de la soja y en general de todos los granos, ¿no? Porque todos han bajado bastante. Y esta falta de reflejo, ¿no?, hace pensar de que realmente hay una estigmatización de la renta agraria. Es decir, se la estigmatiza como algo malo, parece. Es decir, se lo trata como si fuese, no digo un enemigo, pero por lo menos un proveedor forzado de recursos y nada más. Y ustedes saben de que hay distintas formas de colectivizar una economía. A la antigua o a la moderna. A la antigua era, te nacionalizo los medios de producción y entramos a un sistema económico de propiedad estatal, digamos, de los medios de producción. Esa era vieja, no funcionó de ninguna manera, pero estuvo siendo intentada durante bastante tiempo, no digo en el país, sino en el mundo. Hay una forma moderna de hacerlo que es quedarse con la renta.
Es decir, si el gobierno se queda con la renta, deja el capital, pero se queda con la renta y después te devuelve, digamos, como subsidio o te va soltando la soga, en realidad el propietario pasa a ser un gerente del Estado y deja de ser el dueño porque no tiene disponibilidad de la renta para nuevas inversiones, para optimizar lo que tiene o para cambiar de rubro, para mejorar tecnológicamente o lo que fuere. Siempre el resultado de la explotación se lo va a llevar el Estado y va a distribuirlo. Entonces, esta es una forma también de colectivizar la economía. Yo no sé si lo advierten, pero ¿qué sentido tiene, por ejemplo, vamos a bajar a un ejemplo más simple, ¿qué sentido tiene tener una segunda propiedad o ser propietario donde uno vive si no te vas a poder apropiar de la renta de eso? Es decir, si vos tenés un impuesto tan grande sobre la propiedad que vos sos dueño, por tener esa propiedad, que es lo mismo que pagar un alquiler, más o menos vas a optar por lo otro. Si vos tenés una propiedad, por ejemplo, en alquiler, pero se quedan con la renta de ese capital, ¿qué sentido tiene que lo tengas? Es decir, si no hay una apropiación, digamos, de la renta, en realidad la propiedad no pierde su sentido. Es verdad que hay una función social de los bienes, y por eso está el impuesto, pero una cosa no quita la otra. O sea, tiene que haber un incentivo claro hacia la actividad privada. Claro y estable, además. La apropiación de la renta es el peor consejo si se quiere desarrollar una economía. Los sistemas que han ido hacia la apropiación, a manotear, digamos, la renta agraria o lo que fuere, o la renta del salario a través de impuestos a la ganancia sobre el salario, o cualquier otro tipo de gravamen que desincentiva el trabajo y la inversión, van al fracaso. Lo que están haciendo, en realidad, es liquidar a quienes pagan impuestos. Entonces, ¿cómo se va a sostener el gobierno si ustedes están liquidando a quienes pagan impuestos? Es imposible sostener esto. Miren, yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero cuando lanzaron el programa cuando lanzó el año, empezó el año, se empezó haciendo una devaluación y se empezó estableciendo un gravamen especial a lo que consideraron en ese momento bienes suntuarios o que básicamente generaban una salida de divisas importante, que eran los autos de alta gama. Ustedes se acuerdan que una de las primeras cosas que se dijo fue esto va a subir el precio de toda la línea, es decir, o sea, no es que va a subir solo el de alta gama y vamos a desestimular la importación de esos autos para la venta, por lo tanto la salida de divisas, y a su vez los que hay los vamos a gravar y vamos a recaudar más. Bueno, no pasó nada de eso, nada. Es decir, el hecho de que vos compres a dólar oficial, por ejemplo, el atraso cambiario estimulaba la compra de autos de alta gama, porque tenías un gap de diferencia ahí nomás, aún con el impuesto. Y a su vez, todo el resto de la gama subió, con lo cual destruyó la industria automotriz. Y ahora sacan un crédito financiado, digamos, con tasa financiada o subsidiada para poder activar ese sector. No va a pasar nada. Es decir, sacar el impuesto y punto. Esa simplicidad no está en el gobierno. Ese sacar el impuesto y punto no está. No lo quieren hacer. No lo van a hacer, creo. Para mí, en el fondo, lo que no creen en realidad es en la virtud de que el mercado tenga un margen de libertad importante para la inversión, para la creatividad y para su funcionamiento. No creen en eso. Ellos creen que es el Estado, y de nuevo volvemos al principio, el que le tiene que dar forma, digamos, definitiva a ese mercado, decirle cómo tiene que funcionar del principio al fin y desde que vos sacás de la tierra un grano hasta que se transforma, no sé, en un copo para tomar con la leche a la mañana, todo el proceso productivo. Quieren intervenir en todo el proceso productivo. No pueden controlar el precio final y quieren controlar todos los precios intermedios de la cadena de producción. No se puede. No porque tengan la planilla Excel van a poder controlar todo eso. Y si, aun cuando tuviesen medios tecnológicos para hacerlo, nunca saben las razones por las cuales la gente compra y paga un precio determinado. Hay algo que se llama praxeología en economía.
que es el estudio de la conducta humana. Lo que trata de lograr la praxeología, que es un método aplicado a la decisión económica, es ver cuál es la forma estándar de responder de las personas en el mercado ante determinados estímulos. No es algo nuevo, tiene muchos años ya en la ciencia económica. Entonces está claro que ante una mayor carga impositiva sobre una actividad se desincentiva, la gente suele retirarse de esa actividad económica. A una mayor apoyo estatal a determinadas actividades económicas, cuando no hay riesgo y cuando no hay premio, esa actividad económica en realidad no se va a desarrollar correctamente. Va a tener privilegios en el mercado que lo único que van a hacer es que en vez de acompañar o proteger esa inversión reciente, la van a terminar apañando, que es otra cosa, para que no dé los frutos que debe dar, y en los términos y en los precios que lo debe dar. El que fija el precio es el mercado. El Estado estimula o desestimula la actividad económica en general. Después, por supuesto que siempre va a haber regulación. Siempre va a estar regulado. O sea, pero no hay mercado sin Estado ni Estado sin mercado. No hay sector público sin un sector que lo pague. Y nadie trabaja si no tiene un estímulo a través de la ganancia, sea el empresario o sea hasta el último de los empleados. Es decir, pónganle un poco de sentido común. Eso es lo que hay que poner hoy en día. Y no se ve y no creo que lo veamos, por lo menos hasta octubre del 2015. El reflejo es siempre contrario a lo que un pensamiento más ligado a este método, ¿no? A este método mucho más empírico que es la praxeología, no lo vemos. No lo vemos. Nos vemos mañana, será otro día, veremos si podemos traer a los que hoy no pudimos y no tuvimos los llamados respuesta necesaria. Nos vemos mañana. Chao. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿a qué? Más inversiones, más negocios, más prácticas, de todo más es más ¿a qué? Más índices reales, ¿a qué? la onda bursátil es más ¿a qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? Se anima a pegarlo, Obama, y más. El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué capta? Cagando. ¿Qué capta? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada. Para mí, país,